Estimados niños, bienvenidos a una nueva clase de matemática. Matemática tiene tres grandes áreas que estudia. Tenemos la aritmética, el álgebra y la geometría. Nosotros, en un principio del año, comenzamos a estudiar aritmética. Recordemos lo que era. Era cuando estudiábamos los números y todo su tipo de uso, más la resolución de problemas. La clase pasada estuvimos viendo álgebra, ya que le dábamos a una letra o a una figura geométrica un valor, es decir, buscábamos una incógnita. Pero esta semana comenzaremos a estudiar lo que es la geometría. Recordemos lo que vimos el año pasado, que geometría eran los tipos de mediciones de la Tierra, sus figuras y sus formas. Entonces los invito, ¿cierto?, a la clase de hoy a ver geometría. Objetivo de la clase dice conocer características de las figuras y cuerpos geométricos. Recordemos lo aprendido el año pasado. Las figuras geométricas son planas. Este es una cosa muy importante, que para hacer figuras geométricas tienen que ser planas, es decir, no tienen que tener volumen. ¿Por qué también se llaman figuras geométricas? Porque tienen dos dimensiones, es decir, son figuras en 2D. ¿Por qué? Porque tienen solo dos medidas, largo y ancho. Entonces, son figuras planas, aquellas que tienen dos medidas, largo y ancho. Y también, ¿cómo les vamos a llamar? Figuras en 2D. Profundicemos. La figura en 2D decíamos que tenían dos medidas. Y acá, si ustedes se fijan, este rectángulo tiene largo y tiene ancho. ¿Por qué es una figura plana? Porque no tiene volumen, es decir, no ocupa un lugar en el espacio. Está sobre la superficie solamente, ¿ya? Ustedes desde cuando están desde kinder siempre se aprenden las figuras geométricas, las básicas, que serían el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el círculo, ¿ya? Pero en este caso estamos recordando, ¿cierto?, que son figuras en 2D porque tienen dos medidas, largo y ancho. Las figuras geométricas, ¿cierto?, dijimos que eran planas, no ocupan un lugar en el espacio, es decir, no tienen volumen, y se crean a través de líneas y curvas y rectas. Fijémonos. Dice que se crea a través de líneas, rectas, también se crea a través de líneas curvas, ¿cierto? Todas estas son figuras geométricas, ¿por qué? Porque son figuras planas. También recordemos que las figuras, según la cantidad de lados, era el nombre que recibían. Si tenían 4 lados, eran cuadriláteros. Si tenían 3 lados, eran triángulos. Si tenían 5 lados, eran pentágonos. Si tenían 6, hexágonos. Y así sucesivamente lo fuimos aprendiendo. Pero lo vamos a ir viendo más adelante en esta clase. Dice que las figuras geométricas también poseen elementos como lados, ¿cierto? Que aquí claramente están remarcados. Lados rectos en este caso, ¿verdad? Lados. El lado recto que en este ejemplo. También tienen vértices, en donde se juntaban, ¿cierto?, las aristas cuando formábamos cuerpos, pero en esta parte solamente vamos a recordar los vértices, que ustedes decían que eran como las puntitas que se formaban, ¿recuerdan? Vértices. Y también teníamos los ángulos. Estos ángulos los vamos a ir aprendiendo durante este año. Los ángulos, recordemos también que podían ser agudos, rectos, obtusos o extendidos. Pero no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, lo que recordábamos recién, que según la cantidad de lados que tenga la figura geométrica es el nombre que va a recibir. Por ejemplo, si tenía 5 lados, vamos, esta figura tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Si tenía 5 lados se llama pentágono. Si tenía 4, cuadrilátero. Si tenía 3 lados, triángulo, ¿ya?
Si tiene 6 lados, hexágono, 7 heptágono, 8 octágono y 9 eneágono. Eso lo trabajamos bastante el año pasado. ¿Se recuerdan que nosotros usando regla construíamos figuras geométricas según la cantidad de lados? Bien, vimos las figuras, ¿cierto? Que eran planas, eran de 2D porque tenían dos medidas, eran dos dimensiones, largo y ancho. Pero ahora veamos los cuerpos geométricos, que también los estuvimos trabajando el año pasado y además los construimos. Pero repasemos un poquito. Dice que los cuerpos geométricos son figuras en 3D. ¿Qué quería decir en 3D? Que tienen largo, ancho y alto. Es decir, son tres medidas. Largo, ancho y alto. 3D. También dice que tiene volumen, es decir, ocupan un lugar en el espacio. Vamos viendo. Aquí claramente me aparece lo que yo les decía, que los cuerpos geométricos tenían tres dimensiones: largo, ancho y alto. Es decir, son figuras en 3D, tres medidas. Los cuerpos geométricos tienen volumen, es decir, que ocupaban un lugar en el espacio y se crean en base de una figura geométrica. Es decir, la base de cada uno es una figura. Por ejemplo, nosotros los seres humanos, la base de nuestro cuerpo, porque nosotros también somos un cuerpo que tenemos volumen, nuestra base donde nosotros nos paramos son nuestros pies. Esa es nuestra base. ¿Y por qué tenemos volumen? Porque ocupamos un lugar en el espacio. Donde yo estoy, por ejemplo, donde yo estoy ahora sentada, no puede ocupar otro ser humano este mismo lugar. Podrá sentarse, si quiere sentarse en la misma silla, a lo mejor se tendrá que sentar sobre mí, pero no va a poder ocupar mi espacio en la silla. Podrá estar sobre mí. Ahora, para ocupar mi espacio, yo me tendría que salir de la silla y él ocuparía mi espacio. ¿Ya? Entonces, yo le decía que se crean los cuerpos geométricos a base de una figura geométrica. Nuestra base serían los pies. Pero, por ejemplo, si yo veo, ¿cierto?, este cilindro, la base sería este círculo. A partir de este círculo se va a formar el cilindro. ¿Ven? Acá, si, imaginariamente este cilindro, si yo lo viera por dentro, ¿cierto? Aquí abajito también hay un círculo. Y acá, por dentro, ¿cierto? Si yo pudiera verlo, también hay otra figura geométrica, que sería un rectángulo. Y acá sería un cuadrado. ¿Ya? Entonces, recordemos. Los cuerpos geométricos se clasificaban de dos tipos. Habían cuerpos que eran redondos. Recuerden que eran los que podían rodar. Y ahí teníamos las esferas, los conos y los cilindros. Pero también teníamos los poliedros, que tenían todas sus caras rectas, por lo tanto no podían rodar. Y ahí teníamos los prismas, los cubos y las pirámides. Bueno, vamos viendo. Dentro de los poliedros, ¿cierto?, que eran los cuerpos que no pueden rodar, teníamos los prismas. Que sus caras eran planas, ¿cierto? Planas. Tienen dos caras basales, es decir, donde yo sí los puedo parar, y también poseen un nombre según la forma de la base. Habían prisma de base cuadrada y prisma de base rectangular. Las pirámides, sus caras laterales son triangulares. ¿Recuerdan cómo eran las pirámides? Aquí voy a tratar de dibujar una. Las pirámides, ¿cierto? Sus caras laterales son triangulares. Triángulos. Tiene solo una cara basal, es decir, que la base, por donde ella está, ¿cierto?, sostenida, habían pirámides de base cuadrada y también habían pirámides de base triangular. Cuando tenían la base cuadrada era porque su base era un cuadrado, y si eran triangulares porque su base era un triángulo. Y dice, ¿cierto?, que también recibe nombre según la forma de su base y tienen una cúspide, es decir, esa era la cúspide.
Les va a ir quedando más clara la explicación que yo les doy cuando hagan un trabajo práctico que tienen ahora. Así que no se compliquen, no. Les va a ir quedando mucho más claro. Entonces, recordemos. Teníamos los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras en 3D, porque tienen 3 dimensiones: largo, ancho y alto. Dentro de los cuerpos teníamos los cuerpos que eran poliedros. Recordemos que los poliedros eran los cuerpos que no podían rodar, porque todas sus caras eran planas, eran rectas. También teníamos los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos eran aquellos que sí podían rodar, porque tenían sus caras circulares. Dentro de los poliedros tenemos los poliedros regulares, ¿cierto? Tenemos los prismas y tenemos las pirámides. Y dentro de los cuerpos redondos tenemos el cono, la esfera y el cilindro. Bien, hagamos un pequeño resumen. En un principio recordamos la característica de las figuras en 2D, en 2 dimensiones. Son figuras planas porque no tienen volumen, no ocupan un lugar en el espacio y tienen 2 medidas, largo y ancho, como cuáles: el cuadrado, el triángulo, el rectángulo, el círculo. Luego veíamos los cuerpos en 3D, es decir, cuerpos que tienen 3 medidas, largo, ancho y alto. Dentro de los cuerpos en 3D tenemos los poliedros y los cuerpos redondos. Los poliedros son aquellos cuerpos que tienen volumen, pero si yo los tiro al suelo, por ejemplo, no pueden rodar porque sus caras son planas. Dentro de eso tenemos el cubo, el prisma y las pirámides. Luego teníamos los cuerpos redondos, que sí son cuerpos que tienen, ¿cierto?, caras circulares, que si yo los tiro al suelo, ruedan, ¿ya? Dentro de esos tenemos el cono, la esfera y el cilindro. Ahora les invito, ¿cierto?, a desarrollar 2 páginas del texto de estudio de matemática. Serían la página 154 y 155. Espero que puedan desarrollarlo bien, lean con mucho cuidado y si tienen duda, no duden en llamarme a mi número, ¿cierto?, a mi teléfono, o escribir al WhatsApp del curso. Nos vemos en nuestra próxima clase. Chao.